¿Cuál es mi propósito? Pues cambiar la mentalidad de pobre de la gente a rica y que la gente sea feliz. Y para ser feliz, pues me vais a perdonar, pero hay que tener dinero. Hoy vamos a recibir una auténtica masterclass. Hoy estamos con una profesora, con una maestra, con una persona que realmente admiramos. Nos ha costado bastante que venga aquí, pero no podrás decir que no ha sido por insistencia, ¿eh? Me he comprado 3 libros tuyos, pero hay uno que me lo he leído 2 veces, he vendido más de este libro, Hijo Rico, Hijo Pobre, que lo escribiría a lo mejor hace 10 años, ¿no? Sí, más o menos. He vendido más libros yo que tú, seguro. No lo pongo en duda. No lo dudes. Y bueno, estamos ante una persona que es trader profesional, además de dedicarte al trading, te dedicas a la formación, ahora nos explicarás por qué terminaste en el mundo de la formación, eres divulgadora, tienes escritos creo que 9 libros, eres conferencista. Además, eres muy buena persona, porque aquí en este país muchas veces se quiere confundir y la palabra rico se quiere disociar de la palabra ser buena persona. Buena y sobre persona todo, y generosa. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la insistencia y por hacerme venir aquí. Francisca, para quien no te conozca, ¿a qué te dedicas y cómo llegaste a ese camino profesional? ¿A qué me dedico actualmente? Soy operador bursátil en los mercados financieros, especialmente en los Estados Unidos, que es donde más opero. También soy escritora, se me conoce por esos 9 libros que he escrito con una editorial tan potente como Editorial Planeta. Tengo una escuela de formación en trading y en mercados financieros, y también hay una parte de inmobiliario que también hacemos. Y luego yo tengo empresas, o sea, tengo una empresa que se dedica solamente a alquileres turísticos y alquileres vacacionales. Luego en mi familia también tenemos gimnasios y al final nos hemos convertido en empresarios. Pero también fui funcionaria hace ya muchos años porque aprobé unas oposiciones y acabé aquí en la ciudad de Granada durante 24 años de mi vida. O sea, es que ya no sé ni lo que soy muchas cosas. Francisca, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Pues cambiar la mentalidad de pobre de la gente a rica y que la gente sea feliz. Y para ser feliz, pues me vais a perdonar, pero hay que tener dinero. Y ya está. Sé que mucha gente esto le va a reventar, que está la fórmula que dice que el dinero no da la felicidad, pero yo tengo un libro que se llama Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, donde demuestro en casi 300 y pico páginas que dentro de la fórmula de la felicidad está el dinero. Y entonces, ¿qué quiero? Pues cambiarle a la gente la vida. Ese es mi legado. Y Francisca, ¿qué críticas te has enfrentado en el pasado, te enfrentas en el presente por divulgar lo que divulgas? No tengo punto medio. Hay gente que me ama a niveles muy elevados y hay gente que me odia a niveles muy elevados. Es decir, no hay un punto intermedio conmigo. Supongo que porque toco un tema demasiado trascendental. Al final la mayoría de la gente trabaja por dinero. Significa que la mayoría de la gente vende 8 o 10 o 12 horas de su día por el dinero, y yo voy mucho más allá, entro en la esencia del dinero para intentar cambiarle a la gente la mentalidad y enseñarles que el dinero se puede ganar de otra manera. Y claro, el dinero luego te permite hacer muchas cosas, te permite tener sueños, te permite viajar, te permite tener una vida próspera, te permite invertir, te permite hacer muchas cosas, te permite hacer el bien también, porque yo soy de la opinión de que el dinero no empeora a las personas, sino que lo que hace es expandir a la persona. Si tú tienes buenos valores, el dinero expande tus buenos valores haciendo cosas buenas por los demás. Si tú ya eres de base una mala persona, pues el dinero lo único que va a hacer es expandir también esa mala persona que está dentro de ti. Un potenciador, ¿no? Por claro, porque es que el dinero está muy mal considerado. El dinero no tiene religión, no tiene sexo, no tiene nada, no es política ni políticamente incorrecto. O sea, el dinero no tiene un color, no tiene una raza. Por tanto, si el dinero no tiene nada, simplemente dinero, el dinero no puede hacer mal a las personas. Es decir, hay personas que tienen muchísimo dinero y que son estupendas. Y hay gente que tiene muchísimo dinero que es más malo que un rayo. O sea, que no, sí, que como, no va... como todo en la vida. Exactamente, que no va por el dinero. Entonces, hace ya mucho tiempo que para mí el dinero forma parte de mi vida, una parte
completamente y muy importante que me ha permitido llegar donde estoy hoy y hacer todas las cosas increíbles que he hecho en la vida que tengo. Y lo que queda, ¿no? Y lo que queda, porque yo espero dar todavía mucha guerra. Vale, Francisca, eras funcionaria y bueno, ahora eres funcionaria en excedencia, nunca más vas a volver a trabajar como funcionaria. ¿Qué pasos previos diste y qué te dio? ¿Por qué diste el paso al trading? Creo que hubo algún paso intermedio, ¿no? Sí. Hiciste otro tipo de inversión. Realmente he perdido ya la condición de funcionaria de carrera, porque solo aguantas 10 años y a los 10 años, si no vuelves a tu puesto de trabajo, lo pierdes. Entonces yo ya no soy funcionaria de carrera porque he perdido la condición de funcionario, algo que a lo mejor alguien que escuche el podcast va a decir que tía más loca, ¿no? Hay que verse, ha dejado un puesto fijo. A ver, cuando tú eres una persona que sigues los parámetros normales de tus padres ¿qué quieren? Pues que termines de estudiar y que vayas a una universidad. Y yo pues seguí el camino de cualquier persona que tenía 18 años entonces, así que terminé mis estudios en el instituto y en los colegios donde estuve y luego me fui a la universidad, primero de Málaga, donde cursé el primer año de Derecho, y luego mis padres se trasladaron a Granada y yo me vengo aquí a la ciudad de Granada a estudiar Derecho. Estudio como 2 años más, no me acabo de adaptar al principio a esta ciudad, hasta que empiezo a esquiar y entonces ya sí que me adapté sobradamente a la ciudad y a todo el entorno, y ahí es cuando me vino un inicio de interés por lo que es la parte del dinero, pero sin profundizar excesivamente, y ahí es donde me paro y empiezo a estudiar mis oposiciones, porque mi hermano había dejado de poner la mano en casa, había probado unas oposiciones y vi que empezaba a viajar y a tener un coche. Entonces, que era un buen camino, ¿no? Era un buen camino, o sea, yo ya entonces tenía, pues no sé, 21 años y vi que mi hermano cambió de vida y digo, ¿y para qué? A mí no me gusta el derecho, realmente no me gustaba, así que lo único que hice fue pararlo. Y me tiré, creo que fueron 4 años aproximadamente, estudiando oposiciones hasta que al final me saqué una plaza en la Junta de Andalucía en la ciudad de aquí de Granada. Relativamente joven, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar como funcionaria a los 24 y medio, casi 25 más o menos. En aquel momento tenía seguridad. Entonces yo pienso que andaba buscando esa palabra, seguridad. Seguridad de saber que todos los meses a mí me iba a entrar un sueldo, seguridad de saber que a lo mejor no iba a ser rica, pero iba a poder vivir decentemente bien. Y lo que en un principio parecía, pues, maravilloso, en la medida en que yo voy avanzando y ya me quedo como funcionaria, pues llegó un golpe muy trágico en mi vida. 4 años más tarde, o 3 años y medio más tarde, con 28 años, a mí me detectan un cáncer de mama. Y fue detectarme el cáncer, mi papá ya había fallecido, mi mamá era jubilada de mi papá, y entonces es cuando me encuentro con que la Seguridad Social decide bajarme mi sueldo primero a un 75% y durante un periodo de tiempo a un 50%. Y yo con lo que ganaba no podía vivir sola. Así que tuve que volver a casa de mi madre, porque yo ya estaba viviendo aparte, tuve que volver a casa de mi madre y dejar que mi madre con su pensión me cuidara a mí. Entonces yo me acuerdo un día que yo estaba con la quimioterapia, creo que llevaba como 6 quimios aproximadamente, y mi madre me encontró llorando en el salón de casa y me dice, ¿por qué lloras? Y digo, porque he hecho todo lo que me habíais pedido y mira en qué condiciones estoy, o sea, dependo de ti después de una carrera que yo había tardado más tiempo en terminar porque la había parado por el tema de las oposiciones, que no me gustaba. Esto se presentaba como que era lo más maravilloso del mundo y ahora ni siquiera tengo para llegar al final de mes, porque todos los tratamientos que yo tenía que hacer, aunque me los pagara la Seguridad Social, yo también necesitaba más cosas. No llegaba, si no llego a tener a mi madre me muero de pena. O sea, a mí me faltó ser como Tara en Lo que el viento se llevó, no sé si habéis visto la película. Juraré que no volveré a pasar hambre. Pues esa fue la Francisca que salió después de la quimioterapia. O sea, me sentí engañada, mentida, asqueada, en un sitio donde yo no quería estar, y entonces empecé a buscar cómo la gente ganaba dinero. Y lo primero que llegó es el inmobiliario, que eso lo conocemos todos, ¿no? O sea, cómprate un piso, alquílalo, cómprate un piso, refórmalo, véndelo. Tampoco había que ser una lumbrera para pensar eso, pero también es verdad que ahí influyó muchísimo mi marido, porque yo 2 años más tarde de salir de mi cáncer conozco a un hombre rico. Y la mentalidad de un rico no es la mentalidad de un pobre. Y yo era pobre
y mi marido era rico de mente. Y evidentemente con su riqueza mental hacía dinero y yo con mi pobreza mental solamente vendía mi tiempo. ¿Dónde está la riqueza? ¿En el bolsillo o en la mente? En la mente, absolutamente. Si tu mente es rica, tu mente hace dinero. Si tu mente es pobre, aunque tengas las grandes oportunidades delante de tus narices, siempre habrá un factor miedo que te impida moverte y hacer aquello que tú sabes que te llevaría a la libertad. ¿Por qué el 90% de las personas que ganan a la lotería a los 5 años están arruinados? Porque son pobres de mente y hacen tonterías con el dinero que ganan. Como por ejemplo, comprarse el mejor coche, irse corriendo, que me parece muy bien que te inviertas parte del dinero que has ganado en pegarte la vuelta al mundo, no hay problema. Pero lo que no puedes es gastarte todo el dinero en darte la vuelta al mundo. Tendrías que invertir el 80% o el 75% para que esté generando nuevo dinero que te permita comprarte otro coche más adelante o dar otra vuelta al mundo más adelante. O mantener tu nivel de O vida. mantener tu nivel de vida. Pero la gente quiere velocidad rápida, dinero ya, aquí. Y, Francisca, comenzaste con el inmobiliario a raíz de conocer a tu marido. Sí. Y ese fue... ¿Qué paso hubo hasta que llegaste al trading? Es que te he escuchado... Ahí hay una fase de varios años porque durante un periodo, como yo había estudiado Derecho, podía representar a un grupo de inversores delante de las notarías y de los registros con un poder notarial. Pues lo que yo hacía era, a lo mejor mi marido me decía, oye, entonces no era mi marido, era mi novio. Bueno. Me decía, necesito 10 apartamentos, búscamelos. Y entonces yo se los buscaba en la zona de Málaga, que estaba explotando. O sea, Marbella hace 30 años era la panacea. Así que lo que hacía era buscarle a lo mejor constructoras que iban a hacer un edificio y que sobre plano tú comprabas con un pequeño margen de dinero, tú comprabas sobre plano y te permitían el pase del apartamento antes de llegar a notaría. Esto era lo que más hacíamos. Pero cuando no quedaba más remedio que comprar cosas que ya estaban hechas, entonces yo iba en representación y ahí pues evidentemente a mí me pagaban por ese servicio porque casi todos los inversores venían de Italia, que es de donde es mi marido. Claro, ¿qué pasa? Que yo empiezo a ver cómo yo voy a lo mejor a una constructora y 5 meses más tarde, pues imagínate que una propiedad entonces se compraba a lo mejor por 70.000 euros al cambio de ahora y 3 o 4 meses más tarde se vendía por 90 o por 95, es decir, tenía unas ganancias muy fuertes en un muy corto periodo de tiempo. Yo empezaba a hacer cuentas y digo, bueno, ¿cuánto gano yo en la administración pública? O sea, para ganar esos 20.000 euros... Lo compaginaste, ¿no? Al principio. Al principio lo compaginaba. Para ganar esos 20.000 euros que ha ganado mi novio en 3 meses o 4, yo tendría que estar vendiendo mi tiempo 2 años y medio. A mí las cuentas no me salían, así que lo que decidí es que en la siguiente vez que hubiera que buscar una propiedad, hablé muy seriamente con mi madre, que además tenía plena confianza en mí, y le dije, ¿cuánto dinero tienes en el banco? X. Yo era hipotecable como funcionaria, que creo que es el gran valor que no saben usar las personas que son hipotecables, porque que tú seas bueno para deuda de un banco es la mejor cosa que le puede ocurrir a una persona, porque significa que te puedes apalancar en el banco para poder hacer otras cosas. Eso sí que lo entendí yo a raíz de haber leído libros como el de Robert Kiyosaki, que yo era hipotecable, y entonces empecé a utilizar esa posibilidad de pedirle dinero al banco junto con mi madre, comprar algo sobre plano al principio y revenderlo. Y entonces la primera vez que volvió mi marido de Italia vio que donde me había pedido 29 propiedades había 30. ¿Y la 30 de quién es? La 30 es de mi madre y mía, Qué que bien. por primera vez me he lanzado yo al vacío y voy a hacer exactamente lo mismo que tú. O sea, fuiste buena alumna, ¿no? Tengo amigos míos que dicen que la alumna superó al maestro. Actualmente creo que lo he superado. Vale. Y Francisca, ¿cuáles fueron los obstáculos más complicados que te encontraste para empezar en el trading? Para empezar en el trading, y yo creo que antes de hablar de trading debería decir lo que es trading, porque igual tenéis gente que no sabe ni lo que es, ¿no? Sí, bueno, de hecho te iba a preguntar yo ahora. Sí. Pero lo que pasa es que queríamos saber un poquito cómo llegaste, porque... ¿Cómo llego al trading? Claro, Vale. ¿cómo llegas? Porque entiende que hace tantos años en España, que tampoco era una cosa muy común. No era común para nada. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te formas? ¿Cómo aprendes? Vale. O sea, En el 2008 hubo una crisis inmobiliaria ¿bestial? y el dinero se marcha del inmobiliario. Y claro, lo vivimos nosotros también, que ya estábamos metidos en el ajo. Entonces,
empecé a investigar dónde se estaba yendo el dinero y aparece una palabra que yo siempre he odiado, que es bolsa de valores. ¿Por qué he odiado la bolsa? Porque en segundo de carrera en la Universidad de Granada había un libro así de gordo que se llamaba el Samuelson, que lo estudiábamos todos, que claro, el que hace una carrera de letras, estudiar economía es que se te atraganta nada más que desde la primera hoja. Pues a mí me costó aprobar economía, creo que me lo dejé hasta mitad de cuarto, aprobar economía que estaba en segundo de carrera, me la dejé ahí colgada porque es que la odiaba. Al final la aprobé y claro, pues la bolsa de valores a mí es que no sabía nada sobre ella, más allá de lo que era el IBEX 35. Así que cuando veo que todo el dinero se va ahí, me puse un poco nerviosa, porque digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque el dinero está todo aquí, en este sitio, y yo no tengo ni puñetera idea de bolsa. Así que un día me causó mucha sensación un artículo de prensa que leí en una revista que hablaba de gente que tenían un nombre muy rarito, traders, que yo no lo había oído nunca, que era gente que desde su casa hacía dinero. Esto ya sí me puso, me moló. O sea, gente desde su casa con un ordenador que hace dinero y había gente muy normal. Había una señora que era ama de casa, había 2 médicos que hacían trading para juntar una porrilla de dinero para las vacaciones y para hacer sus cositas o cambiar de coche o lo que sea. Y había un carnicero, que esa historia era muy graciosa, que era americano este señor y este carnicero decía que gracias al trading había podido pagar la universidad de sus hijos en una de las universidades más prestigiosas. Pagar una universidad en Estados Unidos privada vale muy caro, como una gran casa de lujo. Por lo tanto, una persona normal no lo puede hacer si no es becada. Y claro que este señor hubiera podido pagar la universidad de su hijo gracias al trading, me pareció muy bestia. Un carnicero, una ama de casa, médico, bueno, los médicos a lo mejor ya sí tenían una licenciatura como yo, pero éramos gente normal, o sea, no estábamos hablando de economistas ni máster en finanzas. Después de leer ese artículo, me fui a la librería que había entonces en la calle principal, que era la librería Urbano, una librería antigua que ya ha desaparecido, y le dije a la cajera, métame usted en el ordenador la palabra trading, a ver qué le sale. Y entonces me sacó un chorro de libros, muchos no los tenían, me los tuvieron que encargar, y los otros que tenían me los llevé. Y había un libro de un señor que era muy agresivo en su forma de pensar, que se llamaba Aitor Zarate, y este escribió un libro que se llama Cambio de vida. Ahora estaría ya desfasado en sí mismo, pero en aquel entonces tenía ideas bastante interesantes, como no compres propiedades, vive de alquiler, dedícate a invertir y apalancarte en el banco para tener más dinero. En fin, tenía ideas bastante interesantes y una de las cosas que él hacía era trading. Y era una de las pocas personas que había en España que hiciera realmente trading. Entonces, había llamado mucho la atención con ese libro en los medios y había lista de espera para entrar en sus cursos. Y cuando yo llamé, creo que como vosotros a mí para venir al podcast, pues yo creo que si no he insistido más en mi vida en que me metan en un curso. Y le dije a la mujer, digo, si se queda una plaza vacante, me llamas. Me da igual en qué parte de España estés, yo me voy. Y quedó una plaza vacante en Valencia y yo me acuerdo que cogí mi cochecillo, que tenía un Citroën 1.1, que lo tengo todavía casi vintage porque tengo muchísimo cariño, y entonces me fui con mi Citroën y me fui para Valencia, y ahí es donde por primera vez vi a alguien haciendo trading y me quedé muy impactada. Entonces, como yo hablo inglés, pues tomé la decisión de formarme a como diera lugar. Al principio, pues intentando tener mentorías por Skype, que era lo que había, porque entonces no había ni nada, Zoom, no había nacido ninguna de estas empresas. Entonces por Skype me empecé a dar mentorías en Estados Unidos y ya a mi marido le decía, pues cada vez que lleguen vacaciones, que sepas que nos vamos a Miami o a Nueva York o donde yo pesque a un trader que me quiera dar clases privadas. Y empecé a marcharme a los Estados Unidos y a República Dominicana, que había un mentor mío, y ahí empecé a irme. Entonces, mi marido no estaba a favor, él no creía en la bolsa de valores porque las pocas veces que había invertido en bolsa había palmado pasta, y entonces me saltó una frase que ahora yo se la recuerdo siempre de manera bastante agresiva, porque le digo, él me dijo en aquel momento, vas a dilapidar el patrimonio familiar. Y yo decía, pero qué patrimonio familiar, si lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y yo me estoy gastando mi dinero, pues no te tienes que preocupar de nada. Si yo me lo quiero gastar aquí, como si tú te compras un coche, ¿a ti qué más te da? Tú lo único que tienes que hacer es tumbarte en una playa en Miami, o donde yo vaya, si voy a República Dominicana, tú te tumbas en una playa y me dejas en paz, que yo ya haré lo que tenga que hacer. Pero todo cambió, porque a veces los que no creen, los no creyentes en algo, empiezan a creer cuando ven resultados. Claro.
¿vale? Entonces, si a lo mejor no han querido invertir en ti por algún motivo, cuando tú empiezas a tener resultados, las cosas cambian. ¿Y qué pasó? Pues que mi marido de pronto vio que yo de comprarme artículos en Zara y en Mango, empecé a comprarme vestidos que valían más caro, tacones que valían más caro. Y ya dijo él, oye, aquí pasa Y algo. claro, él no me estaba dando el dinero, me lo estaba dando el ordenador. Entonces un día muy chulo se cogió una silla. Es un personaje mi marido, es que también hay que tenerlo en cuenta. Se coge una silla, se sienta aquí a mi lado y me dice... A ver, él me llama Paqui, dice Paqui o Franchi, porque me llama también en italiano. Franchi, ¿cuánto está ganando? Yo le enseño al ordenador y a lo mejor había $3.000 o $4.000 en el ordenador. Dice, yo quiero aprender. Digo, pues yo no te pienso enseñar. Paga. Lo siento. Que yo he pagado. Eso ya, ese carro ha pasado. Yo no te voy a enseñar ahora. Bueno, Francisca, vamos a entrar en materia. Sí. Yo antes quería hacer una pregunta. ¿Por qué se usa la expresión jugar en bolsa y no invertir o en el mercado de valores o en empresas que cotizan? Siempre se habla de jugar en bolsa. Es lo que está popularizado. Jugar en bolsa porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de bolsa y dispara Es a lo ruleta, primero. ¿no? O sea, si tú ahora te montas en el coche y recoges a un amigo tuyo y tú le dices que estás ganando mucho dinero en Tesla porque te has enterado de unas noticias de Tesla muy bestias de inteligencia artificial, a lo mejor tu amigo no tiene ni puñetera idea, pero como confía en ti y sabe que tú haces dinero, pues entonces dice, vale, pues como Jesús está invirtiendo, yo voy a poner le ha pasado dinero en Tesla. a un montón de gente con las criptomonedas o con cualquier otra historia fora y demás que han escuchado, pues yo también. Exactamente. Sin formación. Sin formación. Y Entonces, hostia. jugar en bolsa es cuando no estás formado y operar o invertir en bolsa es cuando estás formado. Vale, entonces, para que los oyentes lo sepan, Exacto. ¿qué es correcto. el trading? ¿Qué es eso? ¿Qué es el trading? ¿Cómo lo podríamos definir? Los traders somos jornaleros bursátiles, personas que acudimos a los mercados financieros para ganar un sueldo al día. Sueldo que puede ser, no sé, de $50, de $100, de $200, de $500, de $1.000, $3.000, $6.000, $10.000 y los ganamos al día. Evidentemente, la persona que empieza en trading no me debe de aspirar a ganar $6.000 al día. Debe de aspirar a ganar 10, 15, 20, 30, $40. Es una cantidad muy asequible en un trader principiante y es a lo que tiene que aspirar. En la medida en que esa persona sabe ganar 10, 20, 30, 40 o 50, existen los medios que enseñamos para que donde tú ganas 1, empieces a ganar 2, donde tú ganas 2, empieces a ganar 3 y entonces se multiplica. Si tu objetivo, por ejemplo, como principiante es ganar $100, cuando tienes más conocimiento, donde ganas 100 puedes ganar 200. Donde ganas 200 puedes ganar 400. Es decir, no es una cuestión de tiempo, es de tener las herramientas y el conocimiento necesario para invertir con más o menos agresividad en el mismo punto, sabiendo que las estadísticas matemáticas te dicen que en ese sitio va a haber esa dirección de mercado por la cual tú estás optando en este momento. Así que somos jornaleros bursátiles. Vale.